Saludos. Mira, tenemos aquí resumido los dos casos que el profesor estaba estudiando, que comentó. Primero vamos a analizar el primero. Yo lo puse aquí en segundo, pero era un repaso. Nosotros teníamos un objeto sobre una superficie horizontal. Y fíjate, aquí el sistema de referencia, pues lo pondríamos así. La vertical, el eje Y, ¿de acuerdo? Y el eje X así. ¿De acuerdo? Este tendríamos que este es eje X y este sería el eje Y. Muy bien. El eje Y y el eje X. En este caso, decimos que el movimiento es hacia la derecha. Luego el fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, luego será hacia la izquierda. Bien, tenemos el peso, que es igual a masa por la gravedad, y tenemos la normal. Por eso recuérdame qué es la normal. La normal, la llaman así, es la fuerza de interacción de un cuerpo sobre el otro. La normal es la reacción del suelo al objeto. Como el suelo es rígido, le hace una fuerza hacia arriba para que el objeto no se hunda. Profesor, ¿y en qué casos no es así? Pues tú imagínate que el suelo no sea rígido, por ejemplo, sean arenas movedizas, y entonces el peso es mayor que la normal, las arenas no te hacen una fuerza hacia arriba suficiente, y el objeto cada vez se va hundiendo más y más y más, porque el peso es mayor que la normal. La normal no tiene fuerza suficiente para mantener el objeto en la superficie. En cambio, normalmente, un objeto sobre el suelo, sobre una mesa, la normal siempre es igual al peso. Entonces tenemos que la normal es igual al peso en este caso. Como la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, por eso recuérdame que era mu. Decimos que eso es un coeficiente de rozamiento. Si es un número constante, menor que 1. Si es 0,8, 0,9, significa que el rozamiento va a ser muy grande, ¿de acuerdo? Si es 0,2, 0,1, pues el rozamiento es muy pequeño, ¿de acuerdo? Depende de la naturaleza de las superficies puestas en contacto. Cada superficie puesta en contacto pueden tener un rozamiento u otro y se mide de forma experimental en el laboratorio. Tú pones una superficie, una suela de zapato y un trozo de asfalto de suelo y miras qué rozamiento hay. ¿De acuerdo? Tú lo puedes calcular. Entonces, esto es un número constante por la normal. Pero en este caso sustituimos porque la normal es igual al peso. Luego tenemos mu por la masa y por la gravedad. Fuerza de rozamiento de un objeto colocado sobre una superficie horizontal es el coeficiente de rozamiento, que siempre te lo van a dar casi siempre como dato en el problema, multiplicado por la masa y multiplicado por la gravedad, que es 9,8. Muy bien, pasamos al otro ejemplo, que es el que estábamos dando cuando se nos cortó por la luz. La fuerza de rozamiento de un objeto sobre un plano inclinado. El objeto lo tenemos aquí. Ahora tenemos la normal, que es la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre el objeto para que no se hunda, pero resulta que el peso siempre tiene esta dirección, tiene la vertical porque va hacia el centro de la Tierra. No lo puedes poner en otro sentido, ¿de acuerdo? Va siempre en la vertical. Fíjate aquí en la vertical y aquí sigue estando en la vertical. Muy bien. Ahora, nuestro sistema de referencia lo colocamos así. Dice, profesor, pero ¿por qué hay que andar dividiendo el peso en dos componentes? No lo entiendo. Pues porque el movimiento tiene lugar a lo largo de este plano inclinado. ¿Lo veis? Entonces pongo en mi eje X, pues a lo largo de este plano, porque a lo largo de ese plano tiene lugar el movimiento de ese objeto. La vertical es perpendicular a ella. Entonces, este vector lo separo en dos componentes, en esta de aquí y en esta de aquí. La suma de esta componente y esta componente, mediante la regla del paralelogramo, me da el peso. Luego está bien dividida, ¿de acuerdo? La componente opuesta es esta. Primero nos damos cuenta que esto es geometría, pero por eso no te lo va a preguntar, que este triángulo tiene un ángulo θ aquí y este otro triángulo tiene lados perpendiculares. Este es perpendicular a este lado del triángulo, ¿de acuerdo? Y este es perpendicular a este lado del triángulo. Luego, como son mutuamente perpendiculares, este ángulo y este ángulo son iguales. Pero bueno, esto el profesor no te lo va a preguntar en el examen. Siempre tienes que saber que en un plano inclinado, este ángulo y este ángulo son los mismos. Muy bien. Ahora este vector lo separo en estas dos componentes. ¿De acuerdo? La componente a lo largo del plano es mg por el seno, porque justamente es el cateto opuesto. Y el cateto contiguo, ¿de acuerdo? O adyacente es mg coseno del ángulo, porque esta de aquí es justamente igual a esta. Luego tú tienes que saber que en este caso mg coseno del ángulo es este vector de aquí,
Y mg seno del ángulo es este vector de aquí. Luego el peso lo dividimos en dos componentes. Y en esta componente es la que hace que el objeto se deslice a lo largo del plano inclinado, y esta otra componente es la que va a ser igual a la normal. Luego aquí no podemos decir que la normal es igual al peso. La normal es igual al peso multiplicado por el coseno. Aquí cambian las condiciones, pero siempre va a ser igual. Un objeto en un plano inclinado, siempre la normal es igual al peso multiplicado por el coseno. Lo puedes apuntar y así no te vas a equivocar. La fuerza de rozamiento es igual a mu, el coeficiente, por la normal. Este coeficiente constante por la normal. Y en este caso la normal no es el peso. Hemos dicho que es mu, mg, luego masa, gravedad y por el coseno. Luego la fuerza de rozamiento en un objeto sobre un plano inclinado es el coeficiente de rozamiento por la masa, por la gravedad y por el coseno del ángulo, donde ese ángulo es la inclinación del plano. Y normalmente te lo dan como dato en el problema.